Quería agradecer la presente presentación a la doctora Claudia Mónica Misawak, presidenta de Reflejar y vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que me invitó a participar como expositor en el ciclo de cursos de formación para procesos ambientales que dicta el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reflejar, actividad que está destinada para capacitar a magistrados de las diferentes provincias argentinas y de Iberoamérica. En la presente abordaremos una temática muy intrincada del derecho ambiental, que es la prueba, las pericias y los procesos judiciales ambientales. Nos enfocaremos específicamente en este punto, atento que ha sido el solicitado, sin hacer referencia a ningún otro aspecto general de la materia procesal ambiental, excepto algunos contenidos que necesariamente debemos tocar. La exposición se divide en dos partes. Una primera en donde abordaremos los principios generales que gobiernan la prueba en el ámbito del proceso ambiental, y en una segunda parte algunos tópicos específicos referidos tanto a las pruebas como a la prueba pericial. En esta primera parte nos referiremos a los principios generales y los ubicaremos conforme las diferentes fuentes existirán en materia de proceso judicial ambiental, y específicamente enfocado en tema de las pruebas. Primero, contenidos que derivan del sistema constitucional, artículo 18 de la Constitución Nacional y las garantías de defensa en juicio, de debido proceso legal. Luego, contenidos que derivan del Acuerdo de Escazú, que tiene tres pilares que se refieren al debido proceso legal ambiental: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Y finalmente la Ley General del Ambiente, que es de tercer nivel de jerarquía, que en sus artículos 32, 33 y los principios de subsidiariedad de la Ley General del Ambiente garantizan el marco en el cual se desarrolla el sistema probatorio y las pericias. El Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional latinoamericano, aprobado por la Argentina mediante ley 27.566, específicamente se refiere a la doctrina de los tres accesos que ya estaba regulada en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, que son los accesos a la información, a la participación y a la justicia. El Acuerdo de Escazú, en varios de sus artículos, garantiza estos tres accesos. Específicamente, en materia probatoria, nos interesa el artículo 8, numeral 3, en donde expresamente se establece que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en los asuntos ambientales, las partes deberán contar con medidas que faciliten la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponde y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Es decir, el Acuerdo de Escazú, que tiene jerarquía superior a las leyes, como acabamos de ver, es una norma que introduce aspectos que vamos a ver que no están expresamente previstos en la Ley General del Ambiente, como son la inversión de la carga probatoria y la carga dinámica, y a partir de que el acuerdo tiene superior jerarquía, estos dos aspectos deberán considerarse al momento de llevar adelante la gestión judicial de las pruebas ambientales. La Ley General del Ambiente dedica a la materia probatoria y pericial básicamente dos artículos. El primero es el artículo 32, que establece el acceso a la jurisdicción ambiental de manera expresa y además la facultad judicial para disponer todas, ese es el énfasis que pone el legislador,
las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Es decir, que se le establecen facultades al juez que implican la capacidad para poder, en pro del interés general, llevar adelante una serie de actividades, inclusive oficiosas, siempre con el límite de no violar la defensa en juicio y no violar el debido proceso legal, ambiental, pero el debido proceso legal. Incluso tiene amplias facultades en materia cautelar para adoptar medidas de urgencia en el último párrafo del artículo 32, aunque este aspecto ya no es un aspecto referido a la cuestión probatoria, que es la que nos ocupa hoy. Otro tema general que es muy importante a tener en cuenta al momento de pensar el sistema probatorio en materia ambiental es que las herramientas procesales de que se dispone en materia ambiental son múltiples y por lo tanto el juez debe ubicar su decisión en materia probatoria en el marco del debido proceso legal que gobierna cada uno de los procedimientos que se deben readaptar a la materia ambiental, pero que no pierden la naturaleza propia de cada uno de ellos. En este sentido, siempre es importante recordar que existen procesos que tienen marcos cognoscitivos más limitados y que permiten la adopción de medidas urgentes, pero que en ese contexto tienen una actividad probatoria también mucho más limitada. Por ejemplo, en los trámites de amparo, el objetivo es lograr resoluciones urgentes que protejan derechos. Por eso es que los marcos cognoscitivos van a estar mucho más limitados, porque se supone que se inician frente a actos manifiestamente arbitrarios o ilegales. Por lo tanto, el objetivo que persigue la actividad probatoria en esos casos está muy vinculado con la legalidad o ilegalidad de la actividad, que es la que va a amparar la decisión definitiva. En ese contexto es que las pruebas en un juicio de amparo van a estar limitadas, inclusive en materia ambiental. Estarán prohibidas las pruebas periciales en un amparo. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo la Corte lo que hace en materia de amparos es el objetivo central disponerlo en materia de legalidad y delegar los aspectos técnicos a la vía administrativa, que es la que verifica si se está cumpliendo o no, y dar órdenes de suspensión de actividades ilegales que no hayan completado los procedimientos administrativos, pero delegando la prueba técnica al trámite de evaluación de impacto ambiental, de ordenamiento territorial, de planificación, que se realiza ante las autoridades administrativas, oficiando el amparo como procedimiento para guarecer la legalidad, pero también para protegerse, porque en la medida en que el amparo se transformara en el proceso en donde se discutan los aspectos técnicos, se desnaturalizaría el procedimiento de amparo. En cambio, en los procesos de conocimiento pleno, allí sí el marco cognoscitivo puede estar referido a cuestiones técnicas, como por ejemplo el daño ambiental, o por ejemplo la orden para recomponer el ambiente, que son cuestiones que requieren una batería de pruebas de tipo muy complejas, porque requieren acreditar una acción, una alteración relevante del ambiente, no solo la alteración negativa, sino la relevancia de la alteración negativa, requieren probar la relación de causalidad, requieren probar la inexistencia de los quiebres del nexo causal, es decir, y además la orden
de recomposición, que en general es una orden con contenidos, altos contenidos técnicos, que requieren de una amplitud probatoria. Entonces, en estos casos, en los casos de procedimiento de conocimiento pleno, los jueces sí van a estar con una capacidad, una libertad para ordenar pruebas mucho más grande que en los casos de los amparos. Y aquí sí van a existir toda una serie de prerrogativas en favor del juez que lo habilitan para ordenar, para producir pruebas en el interés público, inclusive solicitar pruebas que no hubieran sido solicitadas por las partes, sin violar la defensa en juicio, porque el tipo de proceso del que estamos hablando es un proceso que sí admite este tipo de actividad jurisdiccional. Inclusive ordenar, como vamos a ver, pruebas con metodologías particulares, como las comités periciales. Un ejemplo de esto es lo sucedido en la causa Mendoza-Beatriz por la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el auto del 20 del 6 del 06. Finalmente es muy importante considerar la vía de revisión contencioso administrativa, porque también existe una competencia entre la amplitud probatoria de los procesos judiciales que se pueden llegar a referir a temas técnicos con la vía administrativa. Pues bien, en los procesos de revisión contencioso administrativa de los actos finales de la administración que dieron lugar a procedimientos técnicos, en esos juicios el marco cognoscitivo es pleno. Y en esos casos sí está admitida la amplitud probatoria, porque el objetivo que persiguen es revisar la legalidad de las EIAs o de las planificaciones o de los ordenamientos ambientales del territorio o permisos de deforestación. Entonces allí la amplitud probatoria vuelve a jugar en favor del juez, que podrá utilizar todas las herramientas de las cuales lo dota el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. La Corte tuvo que resolver la competencia que acabamos de describir en la anterior diapositiva entre prueba en el proceso judicial de amparo y prueba técnica del proceso administrativo, en este caso de evaluación de impacto ambiental. En la evolución de su jurisprudencia, en una primera etapa, la Corte rechazaba los amparos que tenían contenido técnico porque entendía que el proceso judicial no era la vía idónea para poder trabajar aspectos técnicos como la materia ambiental requerida. El primer caso es el caso Lausanne, que es del año 1994. El debate era allí una obra pública que podía talar árboles, y esa tala de árboles podía comprometer la renovación de oxígeno de la atmósfera. La Corte dijo que el proceso judicial de amparo no era la vía idónea para poder saber la incidencia de esa tala de árboles sobre la atmósfera y por lo tanto rechazó el amparo. En el año 2002, la Corte cambia el criterio. Es en la causa Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Octectoy contra la Secretaría de Ambiente de la Nación. Dice la Corte, el caso era un caso rechazado en las 3 instancias judiciales locales, y cuando llega a la Corte el debate estaba dado también por un pedido de deforestación que había sido llevado adelante sin previa evaluación de impacto ambiental. Entonces la Corte en esta causa establece como estándar, dice, es un exceso de rigor formal sostener que el planteo tendiente a declarar la nulidad de los actos administrativos por los que se autorizó la deforestación indiscriminada de bosque requería mayor debate y prueba, pues, a fin de determinar la existencia de la arbitrariedad y de la ilegalidad manifiesta, que es el objetivo del amparo, bastaba con examinar si, de conformidad con las normas invocadas, la autorización y prórroga de la actividad en cuestión requería evaluación previa de impacto ambiental y si se había respetado la consulta a los pueblos originarios. Es decir, la Corte, a diferencia de Lausanne, donde dice que el amparo no es la vía idónea
para discutir un aspecto técnico, aquí completa la idea. Mantiene que el amparo no es el proceso donde hay que discutir las cuestiones técnicas, pero lo que reconduce es el objetivo del amparo, sosteniendo que el amparo sirve para saber si se debatió o no las cuestiones técnicas en la vía administrativa paralela, que es la evaluación de impacto ambiental, porque si no se hizo la evaluación de impacto ambiental, no se la completó y se inició la ejecución de la actividad posee una ilegalidad manifiesta que hace proceder el amparo. Es decir, es interesante esta jurisprudencia porque aquí la Corte, en materia probatoria, como dijimos antes, lo que está haciendo es poner en caja el procedimiento de amparo, un procedimiento que no requiere pruebas, porque se centra en una actividad manifiestamente ilegal, en este caso porque no completó los procedimientos administrativos paralelos, que son los lugares donde se debaten las cuestiones técnicas, guarece el amparo, lo deja al margen de necesitar una actividad probatoria muy compleja, y lo utiliza al amparo para fiscalizar a la administración pública y a los particulares y ordenar suspensiones de actividades hasta tanto completen los procedimientos administrativos, pero no meterse, no inmiscuirse en las cuestiones técnicas que son ajenas al marco cognoscitivo que gobierna el procedimiento de amparo. Por eso es que la Corte completa la faena en el año 2016 en la causa Asociación Ambientalistas, de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, por las represas de Santa Cruz, donde vuelve a referirse a la idoneidad de la vía administrativa y a la vía del amparo, y por lo tanto, indirectamente reordena las pautas que gobiernan las pruebas en todos los procesos judiciales ambientales. Aquí lo que dice es que la verosimilitud en el derecho estaba abonada desde que no se había cumplido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas requeridas por las leyes aplicables, en ese caso, a las obras públicas, y que además se estaba por iniciar la obra y por lo tanto esas dos cuestiones eran lo que hacían proceder a la vía del amparo desde que se carecía del procedimiento administrativo paralelo, el debate técnico de pruebas debía darse en esa instancia y no en el amparo, y el amparo para la Corte en el año 2016, el 21 del 12 de 2016, sirve para obligar a que se complete ese procedimiento, no para reemplazar el amparo, ese procedimiento, que es la vía idónea. Repetimos la diapositiva porque ahora podemos concluir que en materia de pruebas es muy importante considerar el tipo de proceso, el marco cognoscitivo y a partir de ello saber el tipo de bagaje probatorio con el cual el juez puede contar. En un caso de un procedimiento de marco cognoscitivo limitado como el amparo, no es que no se van a poder contar con pruebas técnicas, sino que lo que se hace es delegar la producción y el debate técnico y de participación ciudadana al trámite administrativo. El amparo va a tener por objeto verificar la legalidad del actuar de la administración, el cumplimiento de las pautas si se dio, porque si de manera arbitraria y manifiesta no se cumplió con ese procedimiento, la función del amparo va a ser suspender la actividad, posponer la actividad hasta tanto cuente con ese tipo de pruebas, de expedientes y de trámites administrativos que justifican al particular en su actividad. Esto que acabamos de mencionar lo acabamos de ver en el recorrido jurisprudencial que la Corte ha hecho, desde la causa Lousan, pasando por Comunidad Huichi y arribando en el final de su jurisprudencia en Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, e incluso podemos mencionar otras causas en donde continuó con esta lógica. Mamani, por ejemplo, del año 2017, tiene la misma lógica.
diferencia el procedimiento de marco cognoscitivo limitado y el marco cognoscitivo amplio, pleno, lo dedica a los juicios por daño ambiental y de recomposición, como la causa Mendoza-Beatriz, donde debate la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo y la planificación que el Estado debe llevar adelante respecto a esa planificación. Es importante, en esa causa, ahora vamos a analizar, es donde se van a desplegar toda la batería de complejidades probatorias que tiene el proceso judicial ambiental. Para lograr la efectividad de los mandatos judiciales van a requerirse una serie de sofisticaciones del proceso y del ámbito de la etapa probatoria, porque el conocimiento acabado respecto a las complejidades técnicas de las órdenes y de los mandatos que se deben dar en materia ambiental, bueno, obliga a una serie de relojes de ingeniería procesal que, bueno, que es la vía idónea, el procedimiento de conocimiento pleno ordinario, e incluso la vía contenciosa administrativa de revisión plena respecto a la actividad, la actividad administrativa, la actividad que despliega la administración, que en materia ambiental en general es una actividad de corte muy técnica y en la revisión requiere de un pleno debate respecto a esos aspectos técnicos. Finalmente, en este momento, que es el de las conclusiones respecto a las pautas generales en materia probatoria ambiental, fijémonos cómo el acuerdo de Escazú sigue gobernando esta lógica que acabamos de describir, porque en determinados tipos de procedimientos las cargas de las pruebas se trasladan a quien es el actor que va a desarrollar una actividad, a quien se le exige completar el procedimiento administrativo correspondiente, técnico, complejo, y probar la inocencia de su actividad respecto al ambiente o probar que para determinados impactos tiene determinadas pautas o medidas de mitigación. Lo que se llaman pruebas, cargas dinámicas probatorias o inversión de cargas de pruebas. Eso también podría trasladarse ya hablando de procesos de conocimiento pleno, porque el principio que va a gobernar las pautas del proceso de conocimiento pleno y el de revisión contencioso administrativa van a hacer que las actividades probatorias se van a distribuir conforme la mejor posición en que se encuentran los sujetos que están dentro de la causa. Y en ese sentido, si el titular de una actividad económica proyectada en el tiempo es quien es el dueño del inmueble y quien tiene las capacidades técnicas porque sabe el proyecto que va a desarrollar en ese lugar, bueno, esa es la persona a la cual se le va a colocar la carga de probar la inocencia, de probar las medidas de mitigación de los impactos negativos que sobre el ambiente su proyecto puede generar. La Corte se ha referido a la amplitud de facultades que la autoridad judicial interviniente tiene en el proceso judicial ambiental, sobre todo a partir de la Ley General del Ambiente del artículo 32. Lo ha hecho en la causa Cruz Felipa contra Minera Lumbrera, es una resolución del 23 de febrero del 2016. En ella inscribe la facultad probatoria de los jueces en los propósitos y fines que persigue el artículo 41 de la Constitución Nacional, es decir, le otorga una materia, un contenido a la facultad, un objetivo constitucional, pero además enumera las facultades tal como las indica el artículo 32. Son facultades para ordenar, para producir y para aprobar hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger el interés general, como dice el legislador. Por lo tanto, la Corte, recordando estos aspectos, lo que define es un nuevo perfil del juez, un juez con capacidad para desplegar actividades probatorias que en otros procesos no tiene, todo esto relacionado con el objetivo que persigue, siempre con el límite de las garantías del debido proceso, que son garantías constitucionales. En materia de pruebas, existen temas particulares que no podemos dejar de abordar
y gobernará esta segunda parte de la clase. El primer punto es que las pruebas periciales en materia ambiental suelen ser abandonadas y se prefiere la formación de comités periciales. Los comités periciales permiten cumplir con el objetivo que en materia ambiental se persigue de multidisciplinariedad. La pericia del experto solitario, sin diálogo con las otras disciplinas, en materia ambiental no suele ser la más exitosa. Las mejores experiencias han sido procesos judiciales en donde se forman comités de peritos, comités que se integran por diferentes saberes, que debaten entre sí y que producen dictámenes conjuntos. Esos dictámenes son el producto de un debate interno, un intercambio de conocimientos, de pareceres, actividades fácticas, visitas a lugares que se realizan por los integrantes de los comités, incluso audiencias con los jueces para conocer las dudas que los jueces pueden llegar a tener. Incluso en muchos casos lo que también se puede agregar son comunicadores sociales que integren comités para que puedan saber cómo transmitir aspectos técnicos y de conocimiento complejo para la información que se debe brindar también a la ciudadanía respecto a las materialidades de este tipo de probanzas. La historia del derecho argentino reconoce antecedentes de este tipo de comités. El primer caso es el leading case en materia de contaminación industrial, Almada contra Copetro, iniciado a fines de la década del 80, pero que se reconduce en la década del 90 a partir de la reforma constitucional de 1994. Este caso es resuelto el 19 del 5 de 1998 por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero había pasado ya por una instancia en 1995 de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, en donde la justicia resolvió que además de los daños y perjuicios individuales que los vecinos padecían en su salud y en su propiedad, la justicia debía dar una orden, sobre todo al albur de la reforma constitucional de 1994, que garantizara el derecho al ambiente de todos los vecinos del barrio, que los vecinos que habían iniciado la causa habitaban. Y en ese sentido, para cubrir los aspectos de incidencia colectiva, la Cámara Civil y Comercial de La Plata, en el voto del doctor Roncoroni, que luego fuera ministro de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, lo que ordena es la formación de un comité pericial por la Universidad de La Plata, que va a ser el que va a recomendar las mejores medidas para prevenir que no se pueda seguir produciendo el elemento que era el que provocaba la contaminación cancerígena en los vecinos del barrio de Espeleta, que era el coqueo que se realizaba por la empresa demandada. Y esas medidas que se recomienda adoptar por el comité pericial, bueno, son las que, si uno las mira con los ojos de la reforma del Código Civil y Comercial, hubieran oficiado como una acción preventiva de daño ambiental. Pero desde el punto de vista de las pruebas, fue la conformación de un comité pericial con varios expertos de la Universidad de La Plata lo que terminó haciendo esas recomendaciones que la Corte de la Provincia de Buenos Aires aceptó, consolidó y que contribuyeron a prevenir los daños a la salud que podrían haberse seguido propagando para el resto de los vecinos del barrio. El segundo caso para mencionar es un caso de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala 2, causa Brisa Serrana con Ashira, una causa por el Centro de Disposición Final de Residuos de la ciudad de Balcarce. Se conformó también un comité pericial con 3 expertos, un geólogo, un químico y un especialista en temas ambientales, y fueron ellos quienes en conjunto emitieron un dictamen, se reunieron con los jueces
permanentemente los asesoraban en las decisiones que los jueces iban dando para corregir la gestión de un centro de disposición final de residuos de la ciudad de Balcarce, que tenía varios aspectos vinculados al manejo de gases de los vertederos, vinculados a la seguridad de las membranas para evitar las externalidades negativas en las aguas subterráneas. Bueno, todos aspectos técnicos muy complejos para los cuales el comité pericial, bueno, fue una solución para las decisiones tan técnicas que debía adoptar la justicia, ¿no? En Mendoza Beatriz, la causa Riachuelo, la Corte un poco siguió esta tendencia que los tribunales habían adelantado en estas causas anteriores que yo mencionaba y otras más que no mencioné. Lo que la Corte ordena en el año 2007, luego de las audiencias que celebra en el año 2006, es la conformación de un comité pericial que había sido solicitado por las ONG que se presentaron como terceros y el defensor del pueblo Mondino. Ordena la conformación de un comité pericial, decía, y lo delega en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. La UBA lo que hace es integrar a varias facultades para que emitan dictámenes sobre diferentes aspectos, diferentes conocimientos, diferentes saberes, diferentes incumbencias, todos analizando la idoneidad del plan que había presentado el gobierno para la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo. El dictamen se presentó a mediados del año 2007 y fue la base que utilizó la Corte para la sentencia en donde condena al Estado por no tener un plan idóneo, el 8/7 del 08. El otro aspecto que queríamos mencionar, además de las pericias, es el valor que la Ley General del Ambiente le otorga a los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, que para la Ley General del Ambiente, cuando están agregados al proceso, pasan a tener la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del derecho que las partes tienen a la impugnación de estos dictámenes. Pero esta regla que establece la Ley General del Ambiente es muy importante, porque es una regla que transforma una prueba que es indiciaria, porque es prueba documental, que se agrega a la demanda y que son los dictámenes que están tomados de trámites de expedientes administrativos. Bueno, la ley los eleva, los de cotización, los realza porque los transforma en dictámenes periciales. Y estos informes periciales, pruebas periciales, para la sana crítica poseen una fuerza, un valor convictivo mucho más alto, desde el punto que la regla procesal indica que para poder desvirtuar el juez lo que un dictamen pericial dice, deberá tener algún tipo de prueba o de contraargumento para poder desestimar el valor que tienen estas pruebas periciales sobre aspectos técnicos, ¿no? Respecto a la aplicación del artículo 33, en su primer párrafo, para las pruebas emitidas en dictámenes del Estado que se equiparan a pericias, debemos considerar algunas pautas. Primero, el primer párrafo del artículo 33 se refiere a dictámenes y no se refiere a informes. Bueno, es importante esto porque en el ámbito del procedimiento administrativo no es lo mismo informe que dictamen. Los dictámenes tienen en consideración aspectos que pueden estar en informes, pueden estar en actas que hacen inspectores, pueden tomar en consideración diferentes probanzas del expediente y a partir de ellas lo que hacen es un análisis de mérito y emiten una opinión. La emisión de la opinión la da un funcionario con competencias para emitir esa opinión y la hace en el marco de su competencia para emitir esa opinión. No cualquier persona en la organización administrativa puede emitir opinión y firmar un dictamen. Por eso es que
la aplicación del artículo 33, primer párrafo, se debe ceñir a los dictámenes. El resto de los componentes que tiene un expediente administrativo que no forman parte del concepto de dictamen no deberían ser alcanzados por la jerarquización como prueba pericial. El segundo aspecto es que este artículo 33 se refiere a una valoración como pericial respecto a procesos ambientales y no cualquier tipo de dictámenes en cualquier tipo de expediente. Es decir, los únicos dictámenes que tendrán el valor de pericia serán los que están referidos a procesos vinculados con daño al ambiente, con cuestiones relacionadas a temas o impactos ambientales, no cualquier tipo de dictamen. Cuando la autoridad judicial recibe en alguna presentación de demanda o de contestación de demanda un dictamen que forma parte de un expediente administrativo con la pretensión de esa parte de hacerlo valer como prueba pericial, bueno, es importante que el juez considere el pedido para la remisión completa del expediente administrativo de donde surge ese dictamen. Porque puede ser que exista dentro del mismo expediente administrativo un dictamen contrario o un dictamen que completa la información de ese dictamen. Por ejemplo, hay un dictamen que dice que un determinado ambiente de cordillera es glaciar. Y luego aparece otro dictamen que dice que no hay pruebas de tal cosa y tal otra cosa. Y finalmente hay una decisión final, un dictamen final, que lo elabora una autoridad con mayor jerarquía y que termina definiendo que esa zona, objeto de controversia, no es glaciar. La presentación en el expediente por una de las partes interesadas puede haber presentado el primero de los tres dictámenes referidos. Y el juez podría quedarse con la idea en el expediente judicial de que un aspecto técnico muy complejo para el juez de comprender, como es la presencia o no de un glaciar, bueno, podría el juez considerar que sí existe. Cuando de tener el expediente completo, el juez podría tener la información técnica completa y saber que eso que él pensaba tratarlo como un glaciar, en realidad no era un glaciar. Así que es muy trascendente considerar la remisión de los expedientes administrativos completos para poder tener el juez, al momento de tomar la decisión, la totalidad de la información, incluso los debates internos que los expedientes administrativos en muchos casos tienen. La contextualización a la que hacíamos referencia de un dictamen, bueno, se puede dar por varias vías. Se puede dar primero por la contestación a la cual hace referencia expresa el artículo 33, primer párrafo de la Ley General del Ambiente, la contestación de la contraparte que puede solicitar la remisión del expediente administrativo completo. Pero nosotros entendemos que es recomendable que los jueces lo hagan inclusive de oficio, para poder tomar decisiones que sean mucho más sólidas desde el punto de vista administrativo. La introducción de dictámenes con valor de pericias presenta también algunas dudas. La primera es que se debe garantizar un contradictorio, es decir, la introducción del dictamen que va a ser trabajado como una pericia, bueno, debe permitir la presentación de contrapruebas para las contrapartes. Segundo elemento, que se debe solicitar la presentación del expediente principal administrativo para poder cotejar la presencia y contextualizar el dictamen que se va a trabajar como si fuera una pericia.
La tercera duda está dada porque en muchos casos la prueba compite con la catalogación que establecen algunas legislaciones. Para esto debemos explicar el concepto de catalogación. La catalogación es un mecanismo que utilizan muchas legislaciones ambientales que delegan en la autoridad administrativa en algunos casos o legislativa de las provincias la facultad para definir una cosa en un determinado territorio. Por ejemplo, la ley 26331 de bosques nativos delega en las legislaturas provinciales la facultad para el ordenamiento territorial de bosques nativos, que es el instrumento de mapas en donde se dice en qué lugar hay presencia de bosques nativos, además de clasificarlos luego. La ley 26.639 de glaciares, luego de que se hace un informe nacional por el IANIGLA, que es el Instituto de Glaciología Nacional, delega a las autoridades provinciales la posibilidad de mensura y deslinde de los territorios que son ocupados por estos glaciares, es decir, la catalogación de los bosques nativos, la catalogación de los glaciares, está determinada en las legislaturas provinciales y en las autoridades provinciales administrativas, respectivamente, tanto en la ley de bosques como en la ley de glaciares. Es interesante el debate respecto a la competencia que existe entre la prueba interna de un expediente judicial y la prueba administrativa que deriva en una catalogación. Porque puede suceder que en un caso judicial un juez le dé tratamiento a un determinado lugar con una determinada condición ambiental sin que la autoridad administrativa le haya dado esa condición ambiental. Y eso puede conducir a una contradicción, porque el sistema legislativo le ha delegado a la autoridad administrativa la facultad única de establecer cuándo estamos en presencia de bosque nativo o cuándo estamos, por ejemplo, en presencia de glaciares. Y derivado de eso, las consecuencias jurídicas que se siguen para los bosques nativos, que son para la categoría 1 la prohibición de desmonte, para la categoría 2 también la prohibición de desmonte, y para la categoría 3 solo la permisión de desmonte previa planificación. O para los glaciares, las prohibiciones de los artículos 6 y 7 de la ley de glaciares. Por eso es tan trascendente en materia de procedimientos judiciales que los jueces sepan que existe este instituto, este instrumento que el legislador diseña, mediante el cual es la autoridad administrativa la que cataloga los determinados elementos de la naturaleza que reciben tratamiento legislativo, y que lo más sano sería que la justicia coincida con las catalogaciones que la administración hace, porque las catalogaciones que la administración hace están gobernadas por el principio de igualdad, de tratamiento de todos los particulares. Y las catalogaciones que pudieran hacer los jueces al margen de las catalogaciones administrativas, lo que pueden traer es un tratamiento dispar para los particulares, violando el principio de igualdad. La Corte tuvo tratamiento dispar respecto al concepto de catalogación en dos causas del año 2019. En la causa Majul, por un humedal, la Corte consideró que un determinado inmueble contenía un humedal sin que la autoridad administrativa a ese lugar lo haya catalogado como humedal. En el ámbito nacional, el Ministerio de Ambiente de Nación no incluía a ese sitio como un sitio Ramsar, y en el ámbito de la provincia en la ley local que declaraba áreas protegidas los humedales del departamento de Gualeguaychú, nunca la reglamentó y por lo tanto el lugar nunca fue catalogado como humedal, pero sin embargo el tratamiento que se le dio al lugar fue como si fuera un humedal. En el caso Barrick, sin embargo, la Corte, en ese mismo año 2019,
hizo depender el caso y rechazó la demanda a partir de que la provincia de San Juan, a los lugares objeto de expediente, nunca los había catalogado como glaciares. Explico el tema. La causa se inicia por dos empresas mineras que alegan que la ley de glaciares, por las prohibiciones de los artículos 6 y 7 para desarrollar la minería en los lugares catalogados como glaciares, bueno, era una ley inconstitucional porque violaba su derecho al ejercicio de una actividad lícita. La Corte rechazó la causa diciendo que no existía caso judicial que habilitara a las empresas a esta acción declarativa de certeza, porque lo que dijo la Corte es que, a pesar de que existía un inventario nacional de glaciares, para saber si en el caso concreto de estas mineras ellas tenían prohibida su actividad, la provincia necesitaba necesariamente catalogar los inmuebles como glaciares. Y como a la fecha no lo había hecho, las actividades no se sabía si quedaban alcanzadas o no por la ley. Y por lo tanto, si no se sabía si estaban alcanzadas o no por la ley, no había un agravio, no había caso judicial en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional que habilitara la causa. Y por lo tanto no se expidió respecto a la constitucionalidad de la ley porque no había caso judicial para habilitar la tramitación. Es decir, si uno compara la causa Majul con la causa Barrick, que son del mismo año, en la causa Majul, sin acto de la autoridad administrativa que catalogue a un inmueble como humedal, la Corte lo trata como un humedal. Y sin embargo, en el caso Barrick, al no haber catalogación como glaciar, la Corte valora la no catalogación y rechaza la causa iniciada por las mineras. Nosotros creemos que existe una forma de armonizar ambos criterios que en apariencia serían contradictorios. ¿Y cuál es? Bueno, esta forma es la siguiente. Para la justicia, la catalogación o no catalogación de un inmueble es un instrumento administrativo que se utiliza para poder disparar la ejecución de una determinada normativa. Eso no impide que los jueces puedan averiguar si existen daños sobre el ambiente y en paralelo a la aplicación de determinada normativa decidan si existe daño ambiental, que está derivado de la Ley General del Ambiente. Así que la catalogación no impide a los jueces aplicar la batería de instrumentos que el derecho ambiental trae. Por ejemplo, en el caso Majul, sin catalogación del lugar como humedal, lo que podría haber sucedido es una evaluación del impacto ambiental del emprendimiento inmobiliario, como era el que trataba el caso, y compensar, mitigar las externalidades negativas que el emprendimiento produce sin necesidad de que el lugar sea considerado o no humedal, o sin que el lugar sea considerado humedal en los términos de la Convención Ramsar, y sí que sea considerado humedal en el trámite de la evaluación de impacto ambiental interna. En el caso Barrick la cuestión era más compleja porque necesariamente la impugnación de las empresas mineras estaba dada por la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares. Y allí la catalogación era imprescindible. Sin catalogación no hay ley de glaciares. Y sin aplicación de ley de glaciares y prohibición de la actividad minera, las mineras carecen de caso judicial para que la Corte pueda expedirse sobre la constitucionalidad de la ley de glaciares. Pero imaginemos una causa que se inicia vinculada a la ley de glaciares por el daño ambiental que produce una minera respecto a un glaciar. Se podría debatir si el lugar es glaciar o no. Si no existe catalogación, una de las defensas podría ser que el lugar sobre el que se pretende un daño ambiental sobre un glaciar
no es catalogado como glaciar. Sin embargo, la justicia, sin necesidad de catalogación administrativa como glaciar, de todas maneras podría evaluar el impacto que esa actividad produce sobre ese glaciar y, si es un impacto relevante, definir que hay daño ambiental. Y la administración, que tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental de una minera, aunque no exista respecto a ese lugar catalogación como glaciar, de todas maneras debería, en el ámbito del procedimiento administrativo, considerar ese lugar como un glaciar y evaluar los impactos de la actividad minera respecto a un glaciar como si fuera un glaciar, aunque la autoridad no lo haya catalogado como glaciar, porque la catalogación se da a los efectos de disparar las consecuencias jurídicas que la ley 26639 de glaciares tiene prevista para los lugares que son catalogados como glaciares. En la causa Nordis Ameris, del 29/8 del 2019, la Corte de la Nación consideró la aplicación del artículo 33 expresamente. Si uno observa el considerando 4, la cita es expresa del expediente administrativo para poder probar los aspectos internos técnicos relacionados con la existencia de residuos derivados del dragado en el río Paraná de Las Palmas. Aquí hay más referencias al expediente administrativo y al informe que nutren la decisión de la Corte. Aquí vemos cita expresa al informe del Departamento de Asuntos Legales y Judiciales de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas por el dragado de la vía navegable y un informe técnico suscrito por peritos navales, agregado por la actora como prueba documental, donde se concluye que existe un grado de probabilidad muy alto de que dos componentes de la sedimentación en el área, el actual y el antrópico, producido por resuspensión, pone nuevamente en suspensión las partículas depositadas en el fondo derivadas del redragado y descarga del material de Hidrovía S.A. Es decir, que el punto central para la definición de la causa está dado por este tipo de informes y dictámenes que son presentados en el ámbito de la causa con base en el artículo 33, primer párrafo de la Ley General del Ambiente. Otra causa muy importante en donde se consideraron los informes y dictámenes como pruebas periciales es el 11/7 del 2019, en la causa Majul, en donde se consideraron aspectos técnicos del expediente a partir de dictámenes emitidos por autoridades. Como vemos, en la causa Majul se consideraron varios informes. Aquí se citan del ingeniero Romero, en donde se explicaría que la obra implica una sobrelevación del río y varios aspectos técnicos del expediente se explicaron a partir de los dictámenes contenidos en la causa judicial. La causa Longarini es otra causa de la Suprema Corte, pero de la provincia de Buenos Aires, en donde también los informes del Centro de Toxicología, Asesoramiento y Servicios de la Ciudad de Rosario y el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y el Servicio de Toxicología del Hospital Sor María Ludovica fueron utilizados como pericias en el ámbito de la causa. Aquí también se citan constancias de muestreos de suelo hechas y analizadas por el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata y los análisis que efectuó la Comisión de Energía Atómica, la CONEA, y el Instituto de Tecnología Minera Intermin, que no detectó presencia de talio en ninguna de ellas. Así que
Longarini es otra causa, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en donde el artículo 33 de la Ley General del Ambiente fue utilizado por la justicia. Aquí más referencias a los dictámenes e informes. Aquí, como estamos viendo en las tres sentencias, no se hace diferenciación entre dictamen e informes como hemos recomendado, ¿no? De tanto el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Universidad de La Plata, como de la CONEA, como del Instituto de Tecnología Minera. Aquí vemos cómo la Suprema Corte hace referencia y analiza, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el modo en que los jueces de instancia anterior consideraron en la aplicación del artículo 33 y la elevación al nivel de pericias de los dictámenes. Es interesante porque es la primera vez que en una sentencia judicial no solo se cita el artículo 33, sino que se lo analiza. Ese análisis que se hace, bueno, la Corte entiende que en la especie el recurrente no alcanza a conmover la apreciación de la prueba ni las conclusiones que sobre ella estipularon los jueces de la causa, porque la propia versión expresada al fundar el recurso extraordinario, sin evidenciar los aspectos del juzgador, contraviniendo las leyes de la lógica, por absurdo o insuficiencia, bueno, no alcanzaron a demostrar el grave y grosero error que supone el vicio que fundamenta el recurso. Llegado a este punto es muy importante tener en cuenta todos los aspectos que hemos tratado. Primero, que el sistema de pruebas depende de diferentes fuentes de diferentes jerarquías. Las constitucionales nos obligan a tener en cuenta los límites del activismo que la materia ambiental plantea y en este sentido no olvidar el debido proceso legal y la defensa en juicio. Pero las fuentes internacionales, como el Acuerdo de Escazú, son de enorme trascendencia porque incorporan al sistema legislativo algunos institutos que no están previstos allí, como la carga dinámica probatoria. Y la Ley General del Ambiente, que tiene varios artículos dedicados a la prueba en el proceso judicial ambiental, como los artículos 32 y 33, que facultan el primero al juez para poder ordenar y producir pruebas, y el 33 en el primer párrafo, que establece que los dictámenes emitidos por el Estado sobre daño ambiental serán en la causa considerados como pericias. Otro aspecto muy importante que se debe tener en consideración son los procesos y los marcos cognoscitivos que cada una de las tipologías prevén, porque en los procesos de límite en el marco cognoscitivo, la tendencia jurisprudencial es a una baja producción probatoria y una delegación de los aspectos técnicos al trámite paralelo administrativo. En cambio, en los procesos de marco cognoscitivo más amplio, bueno, la tendencia es a la conformación de comités periciales, a la conformación de pericias multidisciplinarias, a la amplitud y a la generosidad en favor del juez para poder disponer y ordenar todas las medidas probatorias en favor de la protección del interés público. Otro aspecto de enorme trascendencia que hemos visto es el valor que tienen los dictámenes en materia ambiental, que la Ley General del Ambiente los equipara a pericias, y cómo esos dictámenes pueden alumbrar en los expedientes judiciales sobre aspectos técnicos. Aquí es importante, como hemos dicho, que el juez cuente con la totalidad del expediente administrativo para contextualizar el dictamen, y además es importante considerar la garantía del contradictorio del dictamen. Y otro aspecto central es que los jueces sepan que muchas de las leyes ambientales hacen depender la presencia de determinadas cosas en territorio de catalogaciones que las autoridades administrativas hacen. Sin esas catalogaciones, las leyes no se deberían disparar, lo que no impide a que los jueces le den tratamiento a la protección del ambiente por otras vías en los trámites judiciales,
pero no la ejecución de determinadas leyes sin la previa catalogación que las autoridades administrativas deben hacer por delegación que el legislador le ha hecho. Bueno, como vemos, el sistema de pruebas en el trámite ambiental no es un tema menor, requiere un tecnicismo jurídico alto, un grado de sofisticación alto para los jueces, y por eso es tan trascendente este tipo de cursos para que los jueces puedan bucear en estos temas. Recomendamos como bibliografía de apoyo del presente nuestro libro Ley General del Ambiente comentada, concordada y anotada, editado por Aveledo Perrot en el año 2020, sobre todo en los comentarios de los artículos 32 y 33. Muchas gracias.